¿Cómo están, hermanos? Una vez más aquí presentes, hermanos, para realizar y compartirles, hermanos, un nuevo estudio bíblico, hermanos. Esperando siempre, hermanos, ustedes que me escuchan, que me ven en estos momentos, esperando que ustedes estén bien, tanto espiritualmente como en el cuerpo, hermanos, con estos tiempos difíciles que estamos viviendo, con estas enfermedades, hermanos, esperan siempre que estén bien, que estén protegidos con la protección del Señor, hermanos. Empezamos este estudio bíblico, hermanos, de un tema muy importante para la iglesia, hermanos, para nosotros, hermanos, ¿no? Hay veces, hermanos, pensamos, ¿no? Sobre el estudio que vamos a realizar ahora. Bueno, he sentido una inquietud de hacerles este estudio, ¿no? Para transmitirles y compartirles este conocimiento que tenemos nosotros, ¿no? No será un vasto conocimiento, pero hermano, entendemos esta palabra que es sabia, ¿no? Y el temor a Dios, hermanos. Para empezar, hermanos, haremos una pequeña breve oración, siempre encomendándonos a nuestro Todopoderoso, a nuestro Dios eterno, pedirle siempre que nos guíe en este estudio, que nosotros no seamos los intérpretes del conocimiento, sea Él guiándonos para hallar la verdad, hermanos. Entonces, hermanos, pidiéndole al Señor Todopoderoso que nos dé y que nos ilumine en todo este estudio, hermano, que lo que hablemos sea de parte de Dios, pidiéndole eso, Señor, pidiéndole también misericordia por estos tiempos, Señor, que tú, Señor Todopoderoso, tengas misericordia por todas las vidas de esta tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Sea la voluntad tuya, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aún de pie, Señor, firmes en la obra tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, como les iba mencionando, hermanos, hemos escogido un estudio bíblico con este título que dice el temor a Dios. El temor a Dios, hermanos, incluye la palabra misma nos dice, ¿no? El temor. El temor, hermanos, es algo que uno presagia, ¿no? Una mala noticia, puede ser un evento malo, tal vez puede ser un sinónimo, ¿no? Que puede ser un miedo a algo que se viene por venir, ¿no? Ese es el temor, digamos, humanamente, tal vez sacando conceptos, digamos, más didácticos, sería ese el temor que algo malo viene, ¿no? Pero, hermanos, el temor a Dios es muy distinto espiritualmente. Espiritualmente el temor a Dios hermanos, es una reverencia. Es una fidelidad, se puede decir, como aquí en estos términos hemos escogido, tal vez una disciplina, ¿no? Es un respeto, ¿no? Eso es el temor de Dios. Y para entrar en detalles, hermanos, vamos a irnos al libro de Proverbios, claramente en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, hermanos. Entonces, hermanos, en este sentido, hermanos, el temor a Dios, hermanos, ¿cómo? Tal vez dándoles un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos temer algo? Nosotros tener miedo de algo si no lo conocemos, hermano. Entonces, para esto, hermanos, hay varios pasos a seguir para tener este temor a Dios, ¿no? Y tener esta sabiduría que Dios promete a todos los que le temen ante su palabra, ¿no? Que tienen una reverencia, que tienen una disciplina, que acatan los mandamientos que Él ha establecido, ¿no? Son las leyes que Él ha establecido, como podemos ver, nuestras escrituras, la Biblia, en general es un manual de vida que nos direcciona, que nos da
modos cómo vivir en santidad, cómo ser bendecidos tal vez, hermanos, cómo también, hermanos, si desobedecemos, cómo ser castigados, ¿no? Entonces, en términos generales, es un manual de vida que nosotros a lo largo de toda nuestra vida tenemos esa decisión de elegir si vamos a acatar nuestro manual de vida o no. Entonces, hermanos, partiendo de este punto, entonces vemos, ¿no? Aquí vamos a ver las promesas que hace Dios a los que temen a Dios, los que tienen ese temor a Dios, esa reverencia, esa disciplina, esa fidelidad que tienen a Dios. Entonces vemos las promesas que tiene Dios, ¿no? Claramente en el libro de Salmos, en el capítulo 112, versículo 1 nos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros al saber los mandamientos que Dios manda, nos deleitamos. Porque, ¿cuál es la diferencia en no deleitarse? La diferencia es que tú, digamos, acatas una orden, pero acatas una orden ¿con qué objetivo? Con el de tal vez tener un rédito, algún beneficio. No, hermanos, no es ese el rédito. Por ejemplo, cuando, por decirles, ¿no? En una familia, el padre de familia, ¿qué dice? Si ustedes hoy día hacen su tarea, cumplen todo, mañana pasado van a salir a jugar fútbol, por decir, ¿no? Es una promesa que él da. Y entonces los niños hacen la tarea, ¿por qué? Porque les está diciendo que van a salir, que no va a haber castigo, o caso contrario van a ser castigados. Entonces, eso no, hermanos. El deleitarse en la palabra de Dios, ¿cómo es cumplir sus mandamientos? Es porque tu corazón lo desea, porque sabes que estás haciendo bien, porque lo quieres hacer, hermano. Otra cosa es hacer a la fuerza y contra tu voluntad, y hacerlo por amor, porque tú lo quieres hacer, hermano. Con eso nos quiere decir que nos bienaventurados aquellas personas que temen a Jehová en sus mandamientos y se deleitan, ¿no? Se deleitan. Entonces, hermanos, también en el libro de Proverbios nos hace una promesa, nos da esta promesa que dice, ¿no? En el versículo 27, capítulo 10, nos dice: el temor de Jehová aumentará los días. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, si vamos a temer a Jehová, que vamos a tener esa reverencia a Jehová, hermanos, nuestros días van a ser aumentados, nuestra vida va a ser alargada. Es una promesa grande que nos hace el Señor. Entonces, también en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 4, nos menciona, ¿no? Que las riquezas, la honra y vida son las remuneraciones de la humanidad y del temor de Jehová. O sea, ¿cómo nos puede, cómo les diría con otras palabras, Dios, digamos, aumenta estas bendiciones, se podría decir en otras palabras, que nos va a dar, dice, riquezas, honra y vida. Claramente, ¿no? En las escrituras nos dice, ¿no? El Señor, que primero busca el reino de Dios, ¿no ve? Y luego de añadidura viene todas las bendiciones, ¿no, hermanos? Entonces, claramente con esto establece Dios esa promesa que tiene el Señor. También en el libro de Salmos nos indica, ¿no? En el capítulo 145, versículo 19, dice: cumplirá el deseo de los que le temen. O sea, ¿qué dice? Va a cumplir los deseos que nosotros tenemos, pero ¿cuál es el requisito? Temer a Dios. Entonces, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Qué linda promesa, hermanos, que dice que oirá, ¿no? Las peticiones y nos salvará, dice. Entonces, hermanos, no nos olvidemos, ¿no? Si nosotros estudiamos las escrituras, vamos a encontrar hartas promesas del Señor, mucho. Hay en abundancia en las escrituras, hermanos. Entonces, estas promesas no tenemos que olvidarnos, hermanos. Pero ¿cuál es el requisito importante, hermano? Que no tiene que ser a la fuerza, tiene que ser de tu corazón, hermanos. Que tú tienes que amar a Dios, ¿no? Hermanos, y ahora el requisito importante también, hermanos, para tener este temor a Dios,
hermano, ¿qué es? Es el amor, hermanos. Porque, a ver, hemos más antes explicarles, hermanos, que hemos hecho estos elementos bien importantes, hermano, que se necesita para este estudio bíblico, que es el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Son tres requisitos principales, hermanos. ¿Para qué? Para tener este temor a Dios, hermano. Porque ¿cómo vamos a temer algo si nosotros no conocemos? Claramente, hermano, en las Escrituras nos dice, ¿no? El conocimiento, ¿no? Aquí lo hemos hecho, hermanos, que dando un pequeño concepto, ¿no? Pero un concepto, hermanos, espiritual, no es un concepto. Por ejemplo, el conocimiento, un concepto humano es el conjunto de saberes, de lectura, se podría decir, de conocimientos, que a través del conocimiento que tiene uno se aumenta la inteligencia, lo intelectual. Pero no, hermanos, es el conocimiento que nos menciona las Escrituras, hermano, ¿no? Es algo espiritual. Entonces, el conocimiento es la palabra. Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es la Biblia, es la Escritura. Y por discernir, escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? Leer, buscar cómo es, aprender, hermano, saber, ¿no? Eso sería saber, ¿no? Por los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Los atributos también podríamos decir también las cualidades, cómo es, conocerle a Dios, hermano. ¿Qué piensa él, ¿no? del pecado? ¿Qué piensa él de las bendiciones? ¿Qué piensa él, por ejemplo, del infierno? ¿Qué piensa él, digamos, de la ciudad celestial? ¿Cuáles son las promesas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué motivo él ha venido aquí a la tierra, hermano, que hace 2000 años está predicando? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es, digamos, el principal objetivo, ¿no? De darnos salvación, hermanos, de tener ese término de gracia que tenemos hoy en día, hermano. Entonces, todo es conocer, hermano, conocer a Dios. En términos generales sería conocer a Dios. Ver cómo es. No, a ver, les puedo dar un ejemplo, hermanos, tal vez no vaya al tema, pero es un ejemplo didáctico, hermano. Ejemplo, uno, hermanos, cuando es ya una persona mayor, quiere compartir su vida con alguien, hermanos, se busca una enamorada, ¿no? Enamoran, la conoce, todo, ya es su esposa, ya conviven, hermano, la conoce bien. ¿Qué pasa? Cuando la conoces bien, no pasa un tiempo tal vez de debilidad, se podría decir, no conoce a otra persona, hermano, tal vez esta otra persona le ve todo eso, tiende a pecar, a adulterar, hermano. ¿Qué piensa uno, no? Entonces, ¿cuál es, hermano? Tal vez definimos, ¿no? A veces, hermano, son sinónimos, hermano. El temor también puede ser un sinónimo de miedo, ¿no? Pero este temor es más profundo, digamos, es una reverencia, ¿no? Es una fidelidad. ¿Qué pasa, digamos, tú antes de pecar, de serle infiel a tu esposa, qué haces, hermano? Lo primero que haces, hermanos, es ¿qué cosa? La respetas a tu esposa, porque la conoces a tu esposa, sabe. Tu esposa es íntegra, se dedica a tus hijos, todo. Entonces tú, hermano, como piensas, hermano, ya tienes un respeto a tu esposa. Entonces tú no puedes serle infiel. ¿Por qué? Porque ya la conoces a tu esposa. No vas a serle infiel cuando te propongan esto. ¿Por qué? Porque la conoces. Y si tú lo piensas 3 veces, 1000 veces, dices, no, le voy a ser infiel. No, le puedes ser infiel. ¿Qué pasaría, hermano? Destruirías una amistad, destruirías una vida en común. Entonces, hermano, lo pienses. Igual es con Dios, hermano. Cuando tú con Dios, hermano, lo conoces a Dios, sabes sus mandamientos, conoces la palabra, hermano, lo conoces así, hermano, espiritualmente, mediante la palabra. ¿Por qué le está hablando en la palabra de Dios? Mediante la Biblia, hermano, que es un libro, hermano. El libro, hermano, pensamos que a veces nosotros podemos tenerlo, la Biblia, estamos con Dios. Sí, o sea, algunos podemos pensar esto, pero hermanos, la Biblia es un material, es un objeto, hermano. Pero dentro de este objeto, hermano, está la palabra de Dios. Está hablando Dios aquí, hermano, nos está hablando. Él se está dando a conocer cómo es Él, ¿qué
qué quiere para nosotros. Nos está dando instrucciones a nosotros, hermano. Entonces, hermano, si nosotros le conocemos, vamos a querer conocer a Dios, tenemos que conocerlo mediante las escrituras. Y cuando lo conozcamos, hermano, ahí recién, hermano, vamos a saber cómo es Dios. Y vamos a decir, entonces, Dios, ejemplo, no le gusta, por ejemplo, el pecado. Entonces yo no puedo hacer eso. Ya hay un temor a Dios, hay una reverencia, hay una fidelidad a Dios. Entonces no lo haces, hermano. Y ese temor a Dios, como aquí lo hemos descrito, hermano, es el principio de la sabiduría. ¿Por qué el principio de la sabiduría, hermanos? Porque Dios esa sabiduría viene de lo alto. Cuando tú cumples sus mandamientos, hermano, haces la palabra, hermano, entra por tus oídos y tú obras en esta palabra, hermanos, ¿qué pasa? Entonces Dios, de lo alto viene la sabiduría, hermano. No nos confundamos con la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres son la teoría, la teología. Podemos tener un doctorado, podemos tener 3, 4 profesiones, hermano, pero nunca vamos a hallar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios proviene de lo alto. Es un regalo de Dios para los que le obedecemos, hermano. Entonces, pensarlo mucho, hermano, que no solamente, hermano, humanamente podemos hablar mucha teoría, hermanos, pero la teoría a veces no, la letra mata, hermanos. Entonces nosotros tenemos que abocarnos lo que es del Señor, la sabiduría del Señor, el conocimiento del Señor, el conocimiento que nos da Dios, hermanos. Entonces, por eso he querido tal vez analizar estos puntos que son bien importantes para adquirir el temor a Dios, hermanos. El conocimiento, hermano, como primer elemento es, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23 nos dice, ¿no? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿no? Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de sus riquezas. O sea, estas cosas son vanidades, hermano, y no se alaben, dice el Señor. Y dice en el versículo 24, dice: más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Entonces, ¿qué dice? Alábese en que ustedes me conocen, dice, ¿no? En conocerme, ¿no? En entenderme. ¿Qué quiere decir en entenderme? Que nosotros al leer, al oír la palabra, ¿qué hacemos? Entendemos la palabra. Conocemos los atributos de Dios, las cualidades de Dios, se podría decir en otros términos. Entonces, a eso se refiere, hermanos, en decir entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, dice, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice. O sea, el Señor dice que quiere estas cosas, ¿no? Dice Jehová. Entonces, claramente aquí vemos que el conocimiento es algo importante, hermano. Conocerle a Dios es algo, digamos, es como un principio, por decirles, ¿no? Es un principio conocer a Dios. Como por ejemplo nosotros, cuando adquirimos, digamos, alguna profesión, cuando nosotros conocemos la materia, por ejemplo, un arquitecto, ¿cuándo va a ser arquitecto? Cuando va a conocer del tema, va a estudiar, ¿no? Esa área de la arquitectura, va a ver los urbanismos, va a estudiar qué medidas, qué escalas, tantas situaciones, hermano. Entonces uno conoce estudiando, viendo, conociéndolo, se hace una persona. Igualmente el cristiano no solamente somos cristianos, seguidores de Cristo, pero también, hermanos, ¿cuál es el elemento principal? Que tenemos que conocer la palabra para ser cristianos, hermano. No solamente de palabra podemos ser al ir a congregar. Sí, es un requisito importante, porque de ahí empieza el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Yendo a nuestra congregación, escuchando la palabra del pastor, ¿no? Viendo y reteniéndolo cada prédica que hay.
dentro de nuestra congregación. Ahí empieza. Y por nuestra parte también, hermanos, conociendo a Dios es escudriñando la palabra de Dios. Leyendo, hermano, interpretando, ¿no? Escudriñando las escrituras. Entonces, hermano, pasamos al siguiente elemento, que es la inteligencia, ¿no? La inteligencia, hermanos, ya conociendo el conocimiento, conociéndole a Dios, hermano, entonces poco a poco viene el segundo elemento, que es la inteligencia. Y ahí, hermano, lo hemos definido en dos palabras, ¿no? Discernir el bien y el mal. Y una persona que ya sabe la palabra, conoce la palabra, hermanos, ¿cuál es, digamos, la inteligencia que Dios les regala? Es el discernimiento del bien y el mal. Entonces, hermanos, claramente en el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 104, nos dice, ¿no? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Claramente aquí nos menciona, ¿no? Hermanos, repitamos esto. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. A ver, nos preguntamos, ¿por qué uno ha adquirido de tus mandamientos inteligencia? Porque claramente, hermano, hay Dios en orden cronológico nos da, porque es un Dios de orden, ¿no? Dice, primero está el amor, ¿no? El amor al prójimo, ¿no? Después nos habla de todos los requisitos que nos da, de todas las órdenes que nos da en los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, aquí bien claramente ya nos está diciendo que de los mandamientos adquirimos inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, hermanos, ¿qué haces? Cuando tú hermano, ya adquieres inteligencia, automática, hermano, se va esta situación, ¿no? De aborrecer, ¿no? De aborrecer todo camino de mentira. ¿Y qué es mentira, hermano? Cuando, por ejemplo, ¿no? Algo te dicen, una mentira, por ejemplo, cuando alguien te dice que, por ejemplo, no existe el infierno, ¿no? Hay un lugar purgatorio, entonces tú aborreces eso porque ya no eres un impío, ya tú conoces la palabra y dice ahí claramente que hay dos lugares que va el alma nunca muere. Entonces tú ya no puedes, aborreces la mentira, hermano, ya no estás en ese camino, hermano. Entonces, a eso se refiere, digamos, con la inteligencia que Dios nos da, el discernimiento entre ver las cosas que son malas y las cosas que son buenas, hermano. Entonces claramente también en el libro de Job, en el capítulo 28, versículo 28, nos dice la palabra: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Claramente aquí dice, el temor a Dios es la sabiduría. ¿Por qué, hermanos, el temor a Dios es la sabiduría? Porque tú temiendo a Dios y apartándote del mal, hermano, o sea, ya eres sabio, hermano, ya eres sabio. ¿Por qué? Porque estás eligiendo estás eligiendo el bien, estás eligiendo la salvación, estás eligiendo ser hijo de Dios, estás eligiendo vivir en la ciudad celestial, hermano. Entonces ya eres sabio automáticamente, hermano. Entonces, hermano, estos elementos a tomarlos en cuenta, hermano, ¿no? Y dice, ¿no? En su parte final, y el apartarse del mal, ¿no ve? La inteligencia, bien claro dice, el que se aparta del mal es inteligente, en otras palabras nos dice, ¿no, hermano? Y el último elemento, hermanos, que hemos tener en este estudio es la sabiduría. La sabiduría en dos palabras, la sabiduría humanamente, hermano, puede venir, ¿no? De estudios profundos, de estudios de cualquier cosa, hermano, de una rama, por ejemplo, estudios científicos, digamos, ¿no? Estudios, digamos, científicos de los planetas, a ver, dando un ejemplo didáctico, hermano, de los planetas, saber, adentrarse en eso, vas a saber, hermano, teóricamente puedes saber todo, puedes ser muy inteligente, sabio, pero, hermano, la sabiduría de Dios es un regalo de Dios. No hay que olvidarse, hermano, que la sabiduría es algo espiritual, que no es tanto de conocimiento humano, sino que viene de lo alto, hermano. Eso entendamos claramente en el libro de Primera de Corintios,
capítulo 3, versículo 19, nos habla de ello, ¿no? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez. ¿Qué nos quiere decir con insensatez? Que es hueco, que no nos va a beneficiar en algo, digamos, al tema espiritual, ¿no? Dice, para con Dios, claramente dice, para con Dios, no es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende, dice. ¿Qué quiere decir prender? Es como, digamos, aviva, se podría decir en nuestras palabras, ¿no? A los sabios en la astucia de ellos, o sea, a los sabios en la astucia de ellos, o sea, nos prende, se puede decir como prendería el foco, ¿no? A una persona, los ilumina. Entonces, a eso se refiere, hermano, y eso viene desde lo alto, hermanos, no viene del conocimiento humano. Y también en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, nos habla, ¿no? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, o sea, aprendidas, se podría decir en otras palabras, por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Está claramente aquí nos habla con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermanos, con esto queda claro, ¿no? Que la sabiduría viene de lo alto, en lo espiritual, hermanos. Entonces, hermanos, hemos hecho también tal vez esta recomendación, ¿no? Pero siempre, hermanos, que ustedes tengan en esta parte, y nosotros hemos querido coadyuvar, ¿no? Ver, digamos, qué requisitos se necesitan, cuáles son los pasos a seguir, hermano. A veces, ¿no? En algunas enseñanzas que dan hermanos, ¿no? Y bienvenida a cualquier enseñanza, hermano, que viene de parte de Dios. Pero hay veces yo preguntaba, ¿no? ¿Por qué no nos dan los pasos, digamos, ¿no? Como cualquier, digamos, un trámite, ¿no? Nos dicen lo primero que tienes que hacer es esto, ir a tal entidad, esto, al último obtienes este certificado o alguna cosa, ¿no? Nos dan primero los requisitos. Igualmente, hermano, he querido transmitir ahora, hermanos, amigo que me estás viendo, hermanos, didácticamente, cómo tú, hermano, puedes obtener el temor de Dios, que es imprescindible para la vida cristiana, hermanos, que eso te forma, eso te lleva a un grado superior, ¿no? Del conocimiento de Dios, hermano. Entonces, para eso, hermanos, hemos hecho esto. Espero que lo mediten, hermanos, ¿no? Por ejemplo, hemos titulado Pasos a seguir para obtener el temor de Dios. Entonces, hermanos, lo primero, hermano, para obtener el temor a Dios es primero conocerle a Dios, hermano. Hay que conocerle a Dios, hay que conocer sus atributos, ¿no? Y ¿cómo, hermanos, hay que conocerle sus atributos? Lo primero, ¿qué hace, hermano? Una persona que es movido por el Espíritu. Le mueve, hermano, les da orgullo. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, hermano, a veces estamos, digamos, algunas personas están asustadas, entonces tal vez son los juicios de Dios, se hacen sus propias interpretaciones, es castigo de Dios, o esto es, lo interpretan, digamos, a su libre manera, a su manera de pensar, pero, hermano, no tienen el conocimiento. Entonces, para eso, hermano, primero, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Como una persona que quiere conocer a Dios, ¿qué hace? Lo primero es que se congrega, ¿no? En una iglesia, hermano. Ve, hermano, escucha, hermano, pone atención a la palabra de Dios, lo pone en atención y lo pone en obra, lo hace, hermano. No solamente oye, también es hacedor de la palabra. Entonces, oye, hace, y por su propia cuenta también escudriña la palabra, conoce a Dios, conoce los atributos de Dios, le conoce a Dios, qué pensamientos tiene para él, cuáles son sus promesas, digamos, cuáles son sus castigos, hermano. Entonces, lo primero, hermano, el primer requisito o los pasos a seguir, hermanos, como lo interpreten ustedes, primero es el conocimiento, es conocer a Dios, conocer la palabra. Es como tú cuando has enamorado con tu enamorada, ¿no? Estás enamorando, ¿qué haces lo primero? Primero tienes que conocerla, a tu enamorada, para casarte.
Si no, no te casas, ¿no, hermano? Ahí lo ves su carácter, cómo es, si está, digamos, es una persona que se adecua a tus vivencias, tienen una afinidad, ¿no? de ideas, de compartir las cosas. Entonces, hermano, ¿qué haces tú cuando enamoras a esa chica? La enamoras, ¿no? Te gusta, hermano, y al final la conoces, su carácter, todo, y te casas, hermano. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, hermano, la conoces, la amas, ¿no? Entonces, eso es, hermano. Igualmente, hermano, tal vez no sea el ejemplo correcto, hermanos, pero trato de hacerles entender, hermanos, que primero es conocer la palabra en este caso, hermanos, conocer a Dios, conocer a nuestro Señor Jesucristo, sus atributos, su amor que tiene a nosotros, hermano, conocer qué ha pasado, por qué ha dado, alguna vez, hermanos, yo antes me hacía la pregunta, ¿por qué ha muerto? ¿Por qué esto, el otro? Tantas interrogantes, yo era la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad, hermano, por medio de la curiosidad también, ¿por qué pero esto? ¿Por qué? Entonces, uno llega, siente esa curiosidad y empieza a leer, empieza a discernir, empieza a ver la palabra, ¿por qué es esto? Entonces, por una cuenta misma, a veces, hermano, buscamos, ¿no? Al principio sí, hermanos, cansa la lectura, todo eso, pero hermanos, poco a poco uno va leyendo, entrándose en la palabra y al final, hermano, ya es un deleite leer, saber más de Dios. No, nunca te sacias de la palabra, sigues leyendo, sigues viendo qué es lo que dice. En este libro dice una cosa, en el otro libro, a veces te confundes, pero ¿quién es el que te saca de dudas? El Espíritu Santo. Te lleva a otro libro y te complementa lo que esa idea que tenías, hermano. Entonces, el primer paso a seguir, hermano, no se olvide, es el conocimiento, es conocer a Dios, ¿no? Y ser oidor y a la vez hacedor. Vivir en la palabra, hermanos, en otras palabras. Después, hermano, viene el amor. ¿El amor qué es, hermano? A veces decimos, ¿no? Este tiene miedo, tiene temor a Dios. A ver, no, intercambiamos tal vez ideas, ¿no? de algunos hermanos en Cristo, con todo el amor del Señor que hablamos y decimos, sí, hay que tener temor a Dios, tengo miedo por ahí, me pasa algún castigo o esto, el otro, ¿no? Hay un miedo así como humanamente poder, pero no es así. Primero, hermanos, a veces, ¿cuándo vas a tener temor de algo, reverencia? Cuando tú tengas amor, cuando conozcas a una persona. Entonces, cuando tú le ames, entonces tú vas a tenerle temor, reverencia a esa persona, ¿no, hermanos? En el tema familiar. Igual con Dios, hermano. Si tú lo conoces a Dios, sabes sus atributos, entonces, hermano, vas a tener ese temor a Dios. Y al tener temor a Dios, automáticamente vas a tener la sabiduría de Dios, ¿no, hermanos? Entonces, el segundo elemento es el amor, ¿no? Es el amor, ya les he hablado ahorita, que es la reverencia, es el respeto, es la fidelidad, ¿no? Uno cuando ama a alguien es fiel a las cosas, ¿no? Ama a su esposa, es fiel, ¿no? El respeto. Respetarlo al Señor. No podemos, digamos, nosotros, como les diría, ¿no? Sería también, ¿no? El respeto, digamos, un ejemplo, un desrespeto. Por ejemplo, yo no puedo inclinarme a ninguna imagen, algo, porque amo al Señor, no puedo hacerlo, no, porque conozco la palabra, ¿no? Y dice el Señor que Él es celoso, ¿no? ¿No? Y para Él, digamos, la idolatría es abominación, es gran pecado. Yo ya lo conozco, los atributos del Señor, entonces yo, hermanos, no puedo hacer eso por ninguna razón, ni aun cuando tenga, digamos, mis familiares o alguien que me diga, me inviten, no puedo hacerlo porque yo amo al Señor, no puedo hacerlo, tengo respeto, tengo fidelidad al Señor, yo sé que tenemos un solo Dios, hermano, entonces nosotros no podemos hacer, es el ejemplo más concreto que se puede hacer de un respeto, de una fidelidad, hermano. También, ¿no? Por ejemplo, en la inteligencia, hermano. El tercer paso podríamos decirlo que es la inteligencia, ¿no? Es la inteligencia, ¿a qué nos referimos en el campo espiritual? Es la interpretación, hermano. El discernimiento del bien y el mal.
Uno ya conociendo la palabra, hermano, ya es un intérprete. ¿Cómo? ¿En qué sentido intérprete? En los quehaceres, en las actividades diarias, en los eventos, en cualquier acto que sea público, privado, hermano, ya tienes ese discernimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa inteligencia, hermano, es de Dios, porque tú ya vas a saber discernir, hermano. Hay cosas, hermano, que tú a veces no lees la palabra, todo eso. Al final, hermano, ¿qué pasa? Que algunas cosas tú quieres hacerlo, pero tal vez todo está escrito en la Biblia, pero a veces no con esas palabras, y tú quieres saber si tú estás haciendo bien en ese momento o estás haciendo mal. Entonces esa inteligencia Dios te lo da, y te viene la inteligencia y tú disiernes el bien y el mal y sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, hermano. A eso se refiere. Y la sabiduría es lo espiritual, como ya hemos indicado anteriormente. La sabiduría, hermano, se diría, hermano, que viene de lo alto. Es el Espíritu Santo, ¿no? Es el que nos lleva a toda verdad, hermano. Claramente nos dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Entonces, esa es la sabiduría de Dios, hermano. Entonces, hermano, tal vez haciendo una interpretación en estos tiempos que estamos pasando, hermanos, vemos, ¿no?, que el temor en estos momentos, en estos instantes, hermano, del mundo. ¿Cuál es el temor del mundo en este momento con esta enfermedad que nos está acarreando muertos, inclusive, hermanos? ¿Qué pasa? Que el temor de este mundo está en el pánico, ¿no? Está en la zozobra, ¿no? En la desesperación en algunas personas, ¿no? Está en la incertidumbre, no saben qué va a pasar, qué va a haber, o esto va a parar, o esto qué va a pasar, hermanos. En la enfermedad hay diferentes enfermedades, no saben si es de esto o el del otro, ¿no? Están en otras palabras, hermano, todos estos temores, hermano, es tinieblas. Simplemente los resumimos en tinieblas, que no están en oscuridad, que no saben, digamos, discernir, tendrán, hermano, la inteligencia, pueden tener sabiduría, pueden ser, no sé, grandes conocedores de las enfermedades, médicos, tanta profesión podemos decir, ¿no? Pueden tener sabiduría, pero igual están en tinieblas, hermano, porque la verdad, hermanos, ¿qué dice nuestra palabra? ¿Qué dice, no? Claramente en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice, ¿no? En resumen, hermanos, nos dice: por falta de conocimiento perece mi pueblo, hermano. Y es una verdad grande, hermano, que la verdad sí, hermano, hay gente, hermano, que no conoce a Dios, ¿no? Que no sabe las escrituras, si lo sabe, hermano, sí, hay varias personas, hermano, que te dicen: sí, yo creo en Dios, ¿no? Creen en Dios, todo, pero no tienen fe, hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia, hermano, con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios? Es muy diferente, porque en el pueblo de Dios, hermanos, ya sabemos, hermanos, según las escrituras, que Dios nos ha dicho en su palabra que habrán pestes, enfermedades, ¿no? Nos habla de esas enfermedades claramente en el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelaciones, hermano. Ahí nos habla, hermano. Si tenemos esa sabiduría, ese discernimiento, vamos a descifrar. Inclusive nos dicen, ¿no? Clama a mí y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Entonces, hermano, ¿qué dice el Señor? Que nos va a enseñar esas cosas ocultas. Entonces nosotros, hermanos, ya estamos apercibidos, ya sabemos que va a haber estas enfermedades, estas pandemias. Nos habla las escrituras de estas cosas. Entonces, hermanos, nosotros sabiendo esto, ya tenemos el conocimiento. Pero a diferencia del mundo, hermano, del mundo exterior, que no conocen la palabra, entonces, hermano, van a tener estos elementos que son el pánico, la zozobra, hermano.
van a tener en sus vidas. Y eso, hermano, aumenta, digamos, la desesperación. En un lado, hermano, no saben qué hacer, no saben qué decir, no saben en quién poner su confianza, si en los gobiernos o en la medicina o esto, el otro, hermanos. Entonces, hermanos, este mensaje, hermano, concluyendo, llegando al final de este mensaje, de este estudio bíblico, hermano, siempre con el afán, hermanos, de que esto quede grabado en nosotros, hermano. Que el temor de Dios no lo veamos como un miedo o un castigo, hermano. Que veamos con el amor al Señor, ¿no? Con la reverencia, con el respeto, con la fidelidad que uno tiene que tener al Señor, a nuestro Creador, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a finalizar, ¿no? Haciendo una breve oración, ¿no? Por estos días, hermano, para pedirle al Señor misericordia, para que calme esta situación, porque el Señor es el único que puede calmar esta situación. Y también pedirle al Señor que se haga su voluntad, si Dios lo ha dispuesto así, hermanos, y también tiene que cumplirse su palabra, hermano, que se haga su voluntad, hermanos, de Dios, ¿no? Pero el fin de nosotros, hermano, es darles estos mensajes de arrepentirnos, de conocer, de buscar a Dios, de establecer una comunión con Dios, hermano, de volvernos a Dios, a los hermanos que estaban antes y se han apartado del camino, de traerlos de nuevo al redil del Señor. Hermano, ese es el objetivo. Entonces, estos mensajes de arrepentimiento, hermano, y de salvación de nuestras almas, hermano, que damos, hermano, no es con el fin de tal vez asustar o tal vez asustarles o ponerles en zozobra, no, hermanos, ese con el fin de que se vuelvan a Dios, de arrepentirnos, si estamos yendo por este camino, hermanos, de direccionarnos mejor, ir al camino de la salvación, ir al camino de la ciudad, de la promesa grande que tiene nuestro Señor Jesucristo de reinar en los cielos, hermanos. Con esto me despido, hermanos, siempre dando la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo y que se haga su voluntad. ¡Gloria a Dios!